Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar en este pedacito de minutos. Vamos a hablar sobre el caso de Ruth López. Como ustedes bien saben, la semana pasada se cumplió un año de que Ruth López fue llevada a la cárcel por ser una mujer que estaba diciendo muchas verdades en este país. Una mujer que estaba haciendo uso de su libertad de expresión a favor de los salvadoreños inocentes que habrían sido llevados con el régimen de excepción. Una Ruth López que también estaba en contra de la minería y que sacó más de 50,000 firmas para llevarlas a la Corte Suprema de Justicia y vía la Sala de lo Constitucional revirtiera la Ley General de la Minería aprobada el 23 de diciembre de 2024. Ruth López estaba haciendo trabajo ambiental. Ruth López estaba haciendo trabajo social. Ruth López estaba defendiendo a los inocentes. Pero ¿cómo defendía a los inocentes Ruth López? Los defendía elaborando habeas corpus, aquello que le llaman un recurso de la exposición del cuerpo. Habeas corpus son términos latinos, pero que significan la exposición del cuerpo y son recursos que se llevan a la Sala de lo Constitucional. Ok. Se presentaron más de 2,000 recursos de habeas corpus en la Sala de lo Constitucional por Cristosal, donde trabajaba Ruth López, y algunos también por Socorro Jurídico, donde trabajaba Ingrid Escobar. Todos esos movimientos que realizaba Ruth López, donde fue de las primeritas que se pronunció incluso en contra del Bitcoin, lo cual trajo una sensación de desgaste para el presidente en el tema del Bitcoin, que hasta la fecha no ha servido de nada. Los únicos millonarios son los amigos del Prexi, que se han hecho supuestamente millonarios a través del Bitcoin, pero que a la población en general esa babosada no ha servido de nada. Pues una de las personas que se pronunció en contra del Bitcoin fue precisamente Ruth López. Una de las personas que se pronunció por la Ley General del Agua, donde se hacía el traspaso de las aguas del país a la Autoridad Salvadoreña del Agua, fue Ruth López. Una de las personas que se pronunció en contra del régimen de excepción fue Ruth López. Y una de las personas también, y abogada por supuesto, que se pronunció en contra de las capturas de muchos inocentes fue Ruth López. Una de las personas que se puso en contra de la gente que le querían quitar las casas allá en un lugar que se llama El Bosque, donde fueron incluso interceptados por la policía militar, donde se llevaron presos a 2 personas, también fue Ruth López. Y Ruth López, y Ruth López, y Ruth López. Entonces, Ruth López estaba en contra de todo lo que el presidente hacía. Pero como Ruth López era un cordero sin mancha, una mujer que incluso había sido nombrada una de las mujeres más influyentes del mundo, que estaba dentro de las 100 mujeres más influyentes del mundo, y obviamente eso no le gustó a Bukele, porque no puede ser alguien más influyente que él. No puede haber una persona más influyente que Nayib Bukele. Entonces, también había un poquito de envidia, también había un poquito de dolor, porque Ruth López era mencionada una de las mujeres más influyentes del mundo y estaba dentro de la categoría de 100 mujeres. Ruth López con su mochilita y su montón de cajas recogió 50,000 firmas para evitar la minería. Tenía que estar enojado aquel, ¿verdad? ¿Por qué no? Tenía que estar molesto, porque ¿cómo es posible que esta señora en pocos días, en menos de un mes, recolecte 50,000 firmas, que prácticamente equivalen
a la construcción de un partido político, que no lo hacen en 6 meses, ¿verdad? Recoger 50,000 firmas para un partido político no es nada fácil, pero Ruth López lo hizo en pocas semanas. Y luego se pronuncia por otro y otro y otro y otro y otro y otro montón de cosas, de ilegalidades que han estado surgiendo en El Salvador. Ruth López también se pronunció por estos casos que han estado sucediendo de las deportaciones de Venezuela y otros casos más. Así que de allí puede venir la figura aquella de los presos políticos. Sí, los presos políticos, los presos que se los llevan detenidos no porque hayan cometido un delito, sino porque se atrevieron a hablar, porque se atrevieron a criticar, porque se atrevieron a decirle al gobierno dónde se estaba equivocando, porque se atrevieron a retar al gobierno diciéndole, vamos a recoger firmas y vamos a demostrar que la población no está de acuerdo con la minería. Alguien incómodo, una mujer incómoda, una mujer pleitista, una mujer problemática, una mujer demasiado libre, una mujer que no le teme al sistema, una mujer firme y de carácter. Eso es Ruth López. Pero ¿cómo van a detener a una mujer así? Si no tiene mancha, si no tiene pecado, no ha cometido delitos. Bueno, la relacionan en un caso con otro político y la acusan de corrupción, pero sin pruebas. Y al caso le decretan reserva. ¿Y qué significa la reserva del caso? Significa que no podés, como país, como público, conocer la situación del caso. Solamente lo conocerán las partes. Ruth López como imputada y la fiscalía como aquella que acusa. Pero tienen pruebas. Parece que no. Parece que el caso de Ruth López no tiene ninguna prueba en contra y parece que el caso de Ruth López es una sinvergüenzada creada por el Estado para recluirla y silenciarla. ¿Pero qué dijo Ruth López 17 días después de que la habían capturado? Exigía un juicio justo, pero también exigía un juicio público. Ruth López exigió un juicio público, el cual le ha sido negado hasta este momento, donde ya tiene más de 1 año su proceso penal. Pero ¿qué ha pasado en este año con el caso de Ruth López? No hemos conocido su situación legal. No hemos conocido su situación física, ni mucho menos su situación de salud. Lo único que supimos de la señora sinvergüenza de la procuradora de la defensa de los derechos humanos es que Ruth López estaba aprendiendo a cortar pelo y a planchar pelo. Y que ella decía que le encantaría andar el pelo planchado como lo andaba Ruth López. Una estupidez, una falta de respeto para los derechos humanos de una supuesta llamada a defender los derechos humanos de la población salvadoreña. Me refiero a Raquel de Guevara. Sí, usted, señora Aragana, señora que se pasa por el arco del triunfo los derechos humanos de la población salvadoreña. Dígame, señora procuradora,
¿Ha ido a investigar qué pasa con la situación de salud de Ruth López? Se dice que Ruth López fue llevada a un hospital en las últimas semanas por algo que tenía en el pecho. ¿Por qué no le han dicho a la familia qué es lo que está sucediendo con Ruth López? ¿Por qué guardan silencio? Betty Arana les exige, autoridades salvadoreñas, den cuentas. Queremos saber qué está pasando con Ruth López. No queremos otro caso como el de Alejandro Mason. Si a Ruth López le pasa algo, responsabilizamos al Estado salvadoreño. Pero no queremos otro caso como el de Alejandro Mason. Así que más les vale que cuiden la salud de Ruth López. Y queremos un juicio público en favor de Ruth López. Si la mujer ha cometido delito, queremos saber, pero con pruebas, pero con transparencia. Pero ya basta de estarse llevando a la gente presa solo porque no les gusta que les digan sus verdades. Ruth López, Betty Arana, te da su solidaridad. Estamos contigo, Ruth López. No estás sola. Cuídense.